Hablemos de Nosferatu. I might ease your wound. Come by the fire. En un principio te cuento que la película recién la he visto hace unos días porque acá en China, donde yo vivo, la película está censurada. Esto porque hay una escena en donde se ve un desnudo frontal, entonces censurada. Dirigida por Robert Eggers, esta versión de Nosferatu está protagonizada por Bill Skarsgård como el conde Orlok, Lily Rose Depp como Ellen Hutter, Nicholas Hoult como Thomas Hutter, y el reparto también incluye a Aaron Taylor Johnson como Friedrich Harding, Emma Corrin como Anna Harding, Willem Dafoe como el profesor Arvin Eberhard von Franz, Ralph Ineson como el doctor Wilhelm Sievers y Sylvain McBurney como Herr Nock. Ahora, esta es una adaptación que en realidad más que todo lo que hace es rendirle un homenaje a la versión de 1922 de Nosferatu. Entonces, lo que vemos en la película es que en el primer día de chamba de Thomas Hutter, la gente de esta agencia inmobiliaria le dice: ¿sabes qué? Tenemos tu primera chamba y te toca irte a tal país porque hay un cliente muy importante que quiere comprar una propiedad aquí en Alemania. Pero la conversación comienza de una manera muy extraña porque lo primero que hace su jefe, el jefe de Hutter, es comenzar a hablar de la esposa de Hutter. Que tu esposa es muy guapa, que qué suerte que tienes, que qué bien, me da mucho gusto, que sí, que qué guapa es tu mujer, etc. Pero, ojo, ¿sabes qué? Mira, como primer día de chamba, te toca irte bastante lejos por varios días y no regreses hasta que no tengas ya la chamba asegurada, el cliente asegurado. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿El tipo es malo de mi esposa? Ok. ¿Todo bien? Entonces, el supuesto cliente que tiene que asegurar Hutter es nada más y nada menos que el vampiro, que Nosferatu. Entonces, llegando a Rumania, el tipo se encuentra con unos gitanos que le dicen que no vaya al castillo, que es peligroso, que hay un demonio, etc. El tipo observa inclusive un ritual en donde le clavan una estaca a un cadáver. El tipo, obviamente asustado, queda un poco traumatizado con la experiencia esta. Pero igual, el tipo llega al castillo del conde Orlok. Ya te cuento un ratito por qué le dicen Orlok y no le dicen el conde Drácula. Y eso. Y entonces al final toda esta historia resulta ser simplemente la historia de un vampiro que tenía la cabeza caliente, que se quería meter su delicioso con la esposa de Hutter. Nada más. Datos interesantes es que esta película, como te comenté en un principio, es un remake de la versión de 1922. Ahora, esa versión es muy conocida porque cuando esa versión es, digamos, producida, la viuda de Bram Stoker, Florence Stoker, ella no quería que la película salga por un tema de derechos de autor. Entonces, lo que la gente del equipo de producción de la Nosferatu de 1922 decidió hacer como precaución es cambiar algunas cosas. Por ejemplo, el conde Drácula ya no es el conde Drácula, es el conde Orlok. Y la película no está ambientada en Transilvania, sino está ambientada en Alemania. Y por ahí otras cositas más que también cambiaron, pero básicamente la trama de la historia es la misma. Eventualmente la viuda de Stoker ganó el juicio por derechos de autor y como parte de la sentencia, el juez decretó que todas las copias de la película se destruyan. Felizmente, no todas fueron destruidas y es por eso que la película eventualmente salió y llegó a las salas, etc. Con el tiempo, la película llegó a ser de dominio público y es por eso que ahora tenemos esta versión. Esa es por ahí más o menos a grosso modo la historia de este remake de la clásica historia del vampiro Drácula. Ahora, lo que esta nueva versión de Nosferatu ha hecho es más que todo enfocarse en la posesión, digamos, espiritual, demónica, mental o como quieras llamarlo tú, de Orlok a Ellen Hutter. Porque la película, a medida que comienza a avanzar, la trama se desarrolla y tú ves que la única persona que tiene la capacidad de eliminar a Orlok es justamente Ellen Hutter. Es por esto que en muchas partes de la película yo vi bastante influencia de películas como El Exorcista, por ejemplo. Entonces, la película en sí es entretenida. Más no te puedo decir. No da miedo, porque no da miedo. Visualmente es muy interesante. Las secuencias en donde ves, por ejemplo, el castillo aquí al fondo o tomas aéreas de la ciudad están muy bien hechas. De por sí yo no soy alguien que critique mucho CGI, pero este CGI muy bien hecho. El trabajo de cámara también ha sido muy interesante porque hay unas secuencias en donde la cámara se mueve de un lado a otro y te despierta la curiosidad, como que tú estás ahí esperando que la cámara termine de moverse para ver a dónde va a parar o qué nos va a mostrar. Hay 2 hasta creo que 3 tomas en donde el camarógrafo hace esto y me ha parecido muy interesante. El diseño del sonido, la música ambiental, todo es óptimo, es excelente. Al extremo de que yo creo que esto es una película que si la vas a ver en casa, por ejemplo, tienes que verla
con el mayor volumen posible, porque hay secuencias, por ejemplo, en donde Orlok está que le chupa la sangre a tal o cual persona, y tú escuchas muy nítidamente cuando él traga la sangre. Pero quien se lleva la película en el bolsillo de lejos es Lily Rose Depp. Tú la vas a ver en una serie de facetas en donde tú la ves como, por ejemplo, la esposa abnegada, tú la ves como esta persona que aparentemente le falta un tornillo, tú la vas a ver como una persona que ha sido poseída por un espíritu, en este caso el espíritu de Orlok, o que está siendo influenciada por Orlok, como la mujer preocupada, o sea, la tipa, una gama de personalidades, el trabajo físico, sus gestos, etc. De lejos, lo mejor de la película. Entonces, Nosferatu, película decente, no decepciona, pero eso sí, si aún no la has visto o la vas a ver otra vez, volumen al máximo.